Cierto, vamos a cantar el mantra primero. El mantra que cantamos en el anterior encuentro, para los que no estuvisteis, es un mantra que para los que no os lo hayamos pasado, se suele utilizar en las escuelas en India y en cualquier actividad en la que se requiera aprendizaje y se requiera que haya una buena comunicación, una buena relación entre maestro y alumno. Sirve para fortalecer ese vínculo. Entonces vamos a cerrar los ojos, aunque no lo conozcamos, vamos a tratar de repetirlo o simplemente escucharlo y que nos penetre. Cerramos los ojos, ponemos las manos juntas en el pecho, boca relajada, ojos relajados, recordando lo que hablamos el anterior sábado sobre la sílaba sagrada Om. Inhalamos profundo y cantamos el Om. Sahana Bhavatu. Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Sahaviryam Karanahai. Tejasvinavaditamastu. Tejasvinavaditamastu. Ma Vidvishavahai. Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti Shanti Shanti. Om. Empezamos entonces. Después de esa linda ceremonia de iniciación, ¿qué vamos a trabajar hoy? ¿Qué vamos a conversar hoy? Chicos, como vimos la dinámica de la semana pasada, vamos a empezar, esta vez va a empezar Cris, como siempre, cada una habla sus 10, 11 minuticos, tratando de respetar bien ese tiempo, para respetar el tiempo de todos, y que sepan, chicos, que ustedes pueden, estas son cuestiones técnicas, ir en el chat, cualquier tipo de cosita, o la van anotando, si quieren intervenir, nos piden por el chat, y después nosotros les abriremos, porque como todo esto es algo muy horizontal, es un círculo, que es algo lo tan bonito, que todos tenemos algo que aportar. Entonces, que sepan, amores, que siempre está ese chat, que está allí para ustedes, para cualquier pregunta que tengan, que vemos si la podemos responder, si no, para el próximo le tenemos la respuesta, para intervenir, para compartir, para conversar, que allí está. Después de esa pequeña conversación que vamos a tener, hacemos el pranayama, hacemos nuestra meditación final, y como saben, si se tienen que ir, no pasa nada, apagan la camarita y ya está. Ahora, ¿en qué vamos a versar la conversación de hoy? Como saben, todas las semanas vamos a tratar de poner un tema distinto, no necesariamente tiene que ser lineal, y justamente el tema que vamos a conversar hoy, que Cris es la que va a empezar justamente llevando la batuta con respecto al tema, es donde creemos que empieza esa semilla de la práctica, que es un concepto que estoy segura o casi segura que todas las personas que están aquí ya lo han escuchado, ya lo practican en cierta manera y han escuchado a sus profes o han leído mucho con respecto a este concepto, que es el concepto de ahimsa. Entonces, de allí va el satsang del día de hoy, de allí va la conversación del día de hoy. Comenzamos, Cris, todos tuyos. Bueno, estoy segura de que conocéis este concepto, si no es por el hecho de practicar yoga, seguro que es porque lo popularizó Gandhi. Ahimsa es, digamos, el inicio de este camino, de este sendero del yoga. En los Yoga Sutras de Patanjali, que como me refería a él en el encuentro anterior, ahí es donde encontramos este concepto y precisamente son los Yoga Sutras los que deberían de ser el texto fundacional y el sustento de nuestra práctica. Ahimsa es el primer yama,
¿Qué es esto de yamas? Pues yamas y niyamas son el primer y el segundo paso de la Ashtanga Yoga. Ashtanga significa 8 pasos, ¿vale? Son los 8 pasos de Patanjali. No es que sea un estilo de practicar asanas ni nada, es lo que nos cuenta Patanjali en los sutras. El primer... Voy a explicar muy brevemente lo que son yamas y niyamas para que podamos encasillar, para que podamos contextualizar lo que es ahimsa. Yamas y niyamas es el primer y el segundo paso de estos 8 pasos que debemos de seguir para alcanzar el estado de yoga. Como veis, no empezamos por posturas. Las posturas serían el tercer paso. Los yamas y niyamas son preceptos o consejos. Muchas veces se los puede malinterpretar como que son mandamientos, como si fuera algo que si no los haces vas a ir al infierno o algo así, porque estamos muy condicionados por esta cultura judio-cristiana en la que todo es moralismo, ¿no? Y juicio, pero esto no es así. Estos son, como he dicho, preceptos o consejos. No voy a explicar ahora cuáles son todos, os voy a dejar un poco en el misterio y también un poco para la propia curiosidad del alumno de que no se lo den todo mascado e investiguéis. Entonces, el primer yama es ahimsa. ¿Y qué quiere decir ahimsa? Bueno, primero, perdón, voy a decir lo que son que es yama. Yama es esa conducta que deberías de tener como hacia afuera, hacia los demás, ¿vale? Pero también hacia ti mismo. Los niyamas dicen que sí son más como unos preceptos para, como digamos, hacia ti mismo, pero yo creo que los dos en verdad son equidistantes entre adentro y afuera. Entonces, ahimsa proviene etimológicamente de el prefijo a, que como sabéis, incluso en el idioma castellano, el prefijo a también lo usamos para negación. Entonces es lo que no es himsa, ¿vale? Ahimsa. ¿Y qué es himsa? Himsa es violencia. Entonces, ahimsa tendríamos como la no violencia. Ahora voy a decir una opinión muy personal, y es que para mí todo lo que sea con un no delante ya nos está indicando algo negativo. Entonces yo prefiero, esto es una cosa muy personal mía, que a lo mejor es porque algo no he entendido bien, pero yo prefiero usar siempre la energía contraria. Entonces yo prefiero referirme a ahimsa como paz, como la energía de la paz, ¿vale? Porque a veces cuando le ponemos el no sé qué, estamos reforzando ese no sé qué. Igual esto es un poco PNL, no lo sé, pero bueno, es un poco mi opinión, ¿no? Entonces pensar en ahimsa más como el sentimiento de paz. En nuestra cultura lo podríamos entender como ese precepto que nos dice el cristianismo de que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero claro, si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo? Sobre esto voy a elucubrar un poco más después, ¿no? Creo que la violencia como cualidad del ser humano y de todo animal es una herramienta para la supervivencia, es decir, no se puede vivir sin nada de violencia, todo es violento, incluso el propio acto de nacer es violento, se sufre, duele, hay sangre y bueno, y es algo muy, muy fuerte, ¿no? He estado mirando sobre la etimología de violencia y resulta que violencia quiere decir como un exceso de fuerza, como algo que requiere mucha fuerza. Este concepto me interesa mucho porque en efecto yo no creo que la violencia de por sí sea malísima, ya sea algo que hay que erradicar. Creo que es más la agresividad, la ira, ese tipo de cualidades lo que hay que erradicar, porque como digo, la violencia es algo que es necesario para la supervivencia. Si no, fijaos en la naturaleza, que hay violencia por doquier, y eso no quiere decir que sea malo, lo de malo o bueno lo ponemos nosotros. Entonces, para mí esto tiene mucho que ver con la ira, con la agresividad, con esa fuerza descontrolada, con esa fuerza que es muchas veces innecesaria y solo nos sirve para hacernos sufrir. Recordad que los yamas son preceptos para ayudarnos a calmar nuestra mente, no para ser mejores personas de cara al prójimo, de cara a la galería, sino para que tu mente esté más en paz. Por eso el primero es ahimsa, por eso empieza con ahimsa, porque si tú entiendes realmente lo que es la paz mental, ya no hay nada más que hablar. Ya no tienes ni que estudiar el resto de sutras, ni de yamas y niyamas, ¿no? Por eso creo que es el primero. Por eso el orden no es aleatorio. Bueno, luego creo que como he dicho, la ira, por ejemplo, fijaos lo que dice Séneca sobre la ira. Dice, la ira es un ácido que puede hacer más daño en el recipiente sobre el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte.
¿vale? Me parece muy potente esto que comenta Seneca, porque realmente te das cuenta de que no es, no es una cosa, o sea, no es que tú tengas que aplicar ahimsa porque vas a ser una buena persona para los demás, no, es que es por ti, porque es que te va a hacer daño a ti mismo, el ser agresivo, el tener ira, etc. Bueno, creo que esto de la paz, como he dicho antes, empieza por uno mismo, porque muchas veces tendemos a decir, no, yo no soy violento, yo no mato a nadie, el no matarás, pero eso es muy simplista, obviamente todos somos violentos, ¿no? De muchas maneras muy sutiles. Y creo que muchos delegamos y exigimos que lo que cambie sea el mundo. Gandhi también decía, creo que fue Gandhi, no sé, que si quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y muchas veces decimos, la culpa es que es de los demás, o es del gobierno, o es de las élites, o de las multinacionales, o de las guerras, o de la educación, o del vecino, o del fulanito que me cae fatal, o sea, lo que sea, pero cualquier cosa para no hacernos cargo nosotros de nuestra propia violencia, ¿no? También creo que existen muchos tipos de violencia y una de ellas es por omisión. Mucha gente es violenta por omisión, por ejemplo, cuando eres neutral en una situación de injusticia. O muchas veces eres violento por no ser violento. Es decir, me explico. Si alguien te ataca contra ti y tú no te defiendes y tú te sientes fatal porque sabes que te has traicionado a ti mismo, pero te has quedado ahí acobardado, eso también es violencia. ¿Sabéis? Entonces, muchas veces en el no actuar también está la violencia. Entonces, esto es muy sutil, no es tan fácil como parece. ¿Qué ocurre también? Pues que juzgamos continuamente, que somos manipuladores, queremos que los demás sean como nosotros queremos que sean los demás, y todo esto también es violencia. Todos, creo que nadie está libre de esto. Unos pecaremos más de una cosa, otros más de otra, pero todos ejercemos la agresividad de una forma u otra. Y no pasa nada, no es cuestión de ay, qué malos somos, sino que es que somos humanos y estamos aprendiendo. Y lo divertido es pues darse cuenta y empezar a cazarte. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Cuando te ríes de un chiste injusto, alguien hace un chiste sobre no sé qué o racista o lo que sea y tú jiji te ríes, pero luego te sientes mal porque dices no sé por qué me he reído de esto, era solo por agradar, pues eso también puede ser violencia. Estoy poniendo muchos ejemplos para que veáis que el surtido es infinito. Creo que también la venganza tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que hay un viejo adagio que dice algo así como que ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Supongo que os suena esto, ¿verdad? Entonces, muchas veces el tratar de cortar por lo sano esa cadena de la venganza es muy, muy importante para aplicar ahimsa. También ayer pensando, ¿no? sobre ahimsa me di cuenta de que ahimsa es un arma. Fijaos que la no violencia puede ser, oh, que se acaben las armas. Sí, estoy de acuerdo, yo soy soy como súper anarquista, antisistema y todo eso y antiarmas, pero creo que ahimsa también es un arma en el sentido más metafórico, ¿no? Y es el arma más poderosa, es el arma de hacer ver al prójimo ese que está haciendo mal, ese que está siendo violento, que está haciendo algo muy injusto, que seguramente esa violencia la ejerce por ignorancia y también muchas veces porque ha vivido en sus propias carnes violencia, ha vivido una infancia muy injusta o ha sido víctima de torturas y por eso pues después viola, mata, insulta, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que ser muy compasivos con el prójimo, no tenemos ni idea de lo que tiene cada persona detrás, a sus espaldas, en su infancia, en su pasado y muchas veces la gente viola, mata y todo esto porque también han sido víctimas de muchas cosas horribles. Y esto no justifica, no es justificar, es simplemente ser compasivos, abrir la mente y ver que sí podemos hacer ver a las personas que todo el mundo tiene un corazoncito dentro y todo el mundo es violento por ignorancia, por miedo, por muchas historias, ¿no? Espero que se me esté entendiendo esto, que es algo que no tenía preparado, pero bueno, se me acaba de ocurrir ahora. Y creo que es muy importante ver que esto es un arma muy poderosa, el arma de hacer ver a los demás que todo el mundo en su interior desea la paz para sí mismo y para los demás, y que cuando actuamos así agresivamente, no, o sea, la mayoría de la gente no es porque sea psicópata ni nada, es porque no sabe cómo actuar, no encuentra otra manera de hacerlo. Y es muy difícil porque todos tendemos a juzgar. O si, tú dices, bueno, yo sí entiendo al asesino, pero no entiendo al pederasta, esos jamás habría que perdonar. No, pero perdonar no es justificar, perdonar es entender el porqué de las cosas, el por qué actuamos como actuamos, el por qué la violencia es otro fruto de la ignorancia y de haberlo pasado mal y querer una venganza en esta vida, ¿no? Entonces,
para mí la ahimsa tiene mucho que ver con la compasión. Y bueno, os voy a leer lo que dicen los sutras directamente. Vamos a los textos sagrados, porque si no al final me meto yo en mis propias opiniones y creo que esto no debe ser así. Vamos a tratar de ir a lo que dicen los textos. Bueno, el Yoga Sutra el Yoga Sutra 2.36 dice, el Yoga Sutra 2.35, que me iba al de Satya. El de Ahimsa dice, Ahimsa pratistayam tat samadau vairatya yagaha, o algo así, ¿vale? Perdón por mi pronunciación. Y significa, cuando se establece la no violencia en el pensamiento, la palabra y las obras, uno renuncia a la propia naturaleza agresiva. Y los demás, los de tu alrededor, abandonan la hostilidad en tu presencia. Esto es muy fuerte, lo que te está diciendo, porque te está diciendo algo casi mágico, que cuando tú abandonas la violencia en el pensamiento, en la palabra y la acción, tú renuncias a tu propia naturaleza agresiva y entonces lo que te rodea también abandona la hostilidad en tu presencia. Es como un imán, lo que tú irradias es lo que tú recibes de él afuera. Y bueno, pues creo que no tengo nada más que añadir. Podría estar hablando horas sobre esto porque me fascina, me encanta. Y solamente añadir que esto o sea, para mí la filosofía, me da igual, la griega, la japonesa, la zen, la que te dé la gana, la filosofía es práctica, no son ideas. Si esto se queda en el mundo de las ideas, en el mundo de Platón, en el mundo de las ideas, esto no se materializa, esto no sirve para nada. Vamos a tratar de ponerlo en práctica porque la filosofía es práctica, igual que las asanas, ¿vale? Llamas y ni llamas, es igual que asana, práctica, práctica, práctica. Me callo. Ok. A ver, es muy bonito, antes de comenzar, voy a poner el timer porque, vale, para no pasarme mucho. Es muy bonito porque detrás de estos chicos, Cris y yo no tenemos ni idea de lo que va a decir la una de la otra. Nosotros simplemente 2 días antes ponemos el tema y decimos pues a maravillarnos a ver qué tal. Porque a priori sabemos que por más de que es un tema que tiene una raíz común, las dos lo expresamos de forma distinta y las dos nos complementamos. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales las dos seleccionamos, bueno, vamos a hacerlo juntas porque al final lo expresamos distinto. Entonces estoy maravillada y justamente agarré muchas cositas de allí para lo que quiero expresar. Entonces, chicos, es un tema que incluso yo cuando me sentaba yo decía, ¿cómo lo puedo enfocar para todos los niños que están, bueno, niños, todos los que estamos aquí, realmente les diga algo nuevo? Porque todos aquí, todos en clase saben y ya han practicado eso sobre el mat. Oye, yo sé que hoy tengo que voy a aceptar y respetar mi lado izquierdo, sé que uno es más flexible que el otro. Vivo mucho la ahimsa en el asana. Entonces, ¿cómo llevarlo a otro nivel? Porque todos ustedes ya saben eso. Todos ustedes ya han estado en clases donde ya nos han dicho eso una y otra vez. Incluso podemos caer en el error de ligar solamente a ahimsa y esos pretextos en la práctica de asana. Entonces, por eso me encanta, Cris, que tampoco hayas mencionado el asana, porque yo tampoco lo voy a llevar para allá. Entonces, chicos, sin embargo, Cris, sí tenemos un punto en común. 2 puntos en donde quiero versar hoy para no irme más allá de donde tengo que ir. Y como todos, chicos, recuerden que esto es 1% de teoría, que al final esto es para despertar la curiosidad y que ustedes se vayan de aquí, vaya, ¿qué tal? ¿Cómo esto me despierta este mundo tan grande que es el ahimsa? Porque es algo gigante, 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 y ya poner en palabras es una limitación enorme. Entonces, 2 puntos. Primer punto, para entender el ahimsa hay que reconocer la semilla de himsa, que es la violencia. Ahora, ahí, me detengo un poquito. La violencia. A nosotros, bueno, yo antes de ser profe de yoga estudié sociología y generalmente ustedes probablemente han escuchado esto. Con respecto a la violencia, todo esto es para reconocerlo. Hay 2 grandes vertientes. Una que nos dicen que es una corriente muy rusoniana, que nos dice que nosotros venimos al mundo como seres, como páginas en blanco, muy puros, muy blancos, muy transparentes, y que cuando llegamos a la sociedad es la que nos empieza a inyectar las ideas, las creencias, la ira, las actitudes, las emociones. Y es la sociedad la que nos empieza a crear eso. Entonces, esto parte de esta primera idea de que la violencia es creada y nosotros la vamos adquiriendo, como una ropa que nos ponemos. Por otro lado, una idea más hobbesiana, que es otro de los autores de filosofía clásica, ellos nos dicen que no,
que el ser humano por naturaleza es violento, que somos animales salvajes y que la función de la sociedad es controlar esa violencia que hay. Lo curioso, chicos, hoy aquí no estamos para ver, bueno, yo soy rouseniana, yo soy jovesiana, eso es lo de menos. Sin embargo, el denominador común es que ambos reconocen que hay una violencia creada, aprendida, que nacemos con ella, da igual, pero hay una violencia aquí adentro que nos está desestabilizando. Hay una violencia que hace que nosotros seamos avaros y que salgamos corriendo a comprar papel toalé cuando hay una crisis que no tiene nada que ver con eso. Hay una violencia que hace que nosotros actuemos desde la rabia, desde los celos. Una violencia que al final no es otra cosa que Ramiro Calle, el gran Ramiro Calle dice que al final el gran virus y la gran pandemia es esa desestabilización de la mente que es el miedo. Y el miedo, una de las máscaras del miedo es la violencia. Entonces, hay que reconocer que eso lo tenemos allí, sea como sea, y cada uno, por muy pacífico que sea, hay que reconocer que está allí, expresándose en cada uno de nosotros de diferentes formas. Solo reconociendo eso y reconociendo esa pequeña desestabilización inicial que tenemos, es que podemos pasar a la Ahimsa. ¿Por qué? Porque reconozco que hay una parte de mí que se expresa y que nace, que es como una maleza de las plantas, de esa violencia, y sé que para conectarme, como si yo fuera un teléfono celular, que para conectarme con esa energía y esa corriente divina, necesito un cargador. Y ese cargador que me da esa energía, la primera cosita que nos dicen los Yoga Sutras es, bueno, ¿qué tal si practicamos? Y la primera práctica sea el Ahimsa, y eso te va a dar esa paz inicial, eso te va a dar esa estabilidad inicial. Entonces, chicos, ese es el primer punto, reconocer. No queremos suprimir la violencia porque todos sabemos que cuando yo suprimo ya pongo demasiada energía en, uy, que no. No, es minimizar. Minimizar la violencia simplemente hasta que sea cuestión de supervivencia. Minimizar la violencia. Vale, acepto que tengo, sé que como necesidad mía y del colectivo tengo que minimizar. Ahora, sé que también Ahimsa es la primera herramienta que me dan en los Yoga Sutras para empezar esa práctica. Vale. Sabemos, ya entramos entonces en la segunda manito, que es como tal el concepto de Ahimsa, no violencia. Ya lo reconozco, cómo actúo, cómo hago con respecto a eso. Conocemos que no violencia implica primero hacia mí, luego hacia el otro, y sé también que implica pensamientos, palabras y obras. Lo importante, chicos, esto no es vivir Ahimsa no de forma pasiva, no es simplemente antes de irnos a la cama todos los días decir, bueno, vamos a ver, hoy no maté a nadie, check, hoy no robé, check, hoy no le fui infiel a mi pareja, check. Vale, yo creo que todos cuadramos con esos check antes de dormir todas las noches. Es realmente vivirlo de manera activa, cómo realmente yo interactúo con el otro. Es más, en la India, justamente cuando uno va por la calle, tú ves una corriente del jainismo, hay chicos que tienen un tapaboca todo el año porque ellos viven el Ahimsa de una manera tan activa que incluso se protegen la boca para que los mosquitos no entren. Esa es su manera de vivirlo de una forma activa. Ahora, chicos, con respecto al concepto de Ahimsa, les comparto, como siempre, una experiencia que fue lo que a mí me abrió los ojitos a ese concepto en su máxima expresión y realmente verlo más allá de la superficie, más allá de lo respeto en mis asanas, lo respeto en mi cuerpo, lo respeto creo que en el otro, lo respeto en mis emociones. Cómo realmente yo entendí que todavía quedaba demasiado trabajo que hacer y cómo entendí un poco que la Ahimsa va también a los pensamientos. Historia corta con un punto. Cuando estábamos en la India, una de nuestras partes de la sadhana, parte de la práctica, era 1 hora de meditación diaria. En esa hora de meditación, lo único que se nos pedía es meditación vipassana, solamente concentrada en la respiración, y lo único que se nos pedía era no abran los ojos y no muevan el cuerpo por 45 minutos. Eso es todo lo que les estoy pidiendo. Éramos 15 personas, eso lo hacíamos todos los días, y un día en particular, yo no sé si esto lo planearon o no lo planearon, pero un día en particular, cuando estábamos en medio de la meditación, se empezaron a escuchar un pocotón de ruidos en el cuarto. Era un cuarto con las ventanas abiertas. Muchísimos ruidos. Krishna lo único que dijo en ese momento fue, don't open your eyes, no abran los ojos. Tú sentías, éramos 15 personas, como muchas de ellas empezaron inmediatamente a abrir los ojos, a correr y a gritar. Pero él repetía una y otra vez, don't open your eyes, no abran los ojos, no se muevan. Uno ahí tratando de, bueno, estoy aquí por una razón, vamos a ser obedientes, no abran los ojos. 45 minutos, chicos, 45 minutos más largos de la vida, porque yo sentía muchísimo movimiento en el cuarto, gritos que yo decía, pero vamos a ver qué. Hasta que al final de todo, cuando él dijo, now open your eyes,
Cuando abrimos los ojos, quedábamos solamente 3 personas de 15 y habían 5 monos en el medio del salón. Los monos de la India así mirándonos. ¿Qué nos dijo él? Nos dijo, muchachos, ustedes se acaban de graduar en Ahimsa. ¿Por qué? La gente que abrió los ojos, en el momento que abrió los ojos, el primer pensamiento que les llegó a la cabeza fue miedo. Fue, el mono me va a hacer algo. Y al hacer eso, con ese pensamiento, el mono hizo algo, porque el mono lee esa energía, porque compartimos exactamente lo mismo. Entonces, el mono, al sentir que la otra persona ya tenía ese pensamiento de violencia, de protección, de separación, el mono hizo algo y evidentemente les quitó las carteras, les quitó el celular, les quitó un pocotón de cosas. Por un pensamiento de violencia, de protección, el mono reaccionó. Cuando yo abrí los ojos, yo en ese momento lo vi, me reí, porque ya fue como, bueno, ya pasó, y el mono ni siquiera se acercó a mí. ¿Por qué? Porque tú no estás inyectándole en ese momento ese pensamiento de miedo. Y el Ahimsa empieza allí, desde ese pensamiento que tengo. Desde allí empieza mi práctica. Es como si fuera un árbol gigante. Mis raíces tienen que ser evaluar cuáles son todos ese tipo de creencias y reacciones que vienen aquí, muchachos, porque lo demás es más fácil. Cuerpo físico es más fácil. Con el otro me cuesta un poquito más, pero todavía lo puedo hacer. Pero aquí, el Ahimsa en los pensamientos es realmente el que tenemos que empezar a buscar, evaluar cuáles son, observar, reaccionar, porque como diría muchos de los grandes maestros, el Ahimsa, y cuando uno realmente mastering, si es que existe algo como mastering es como conquista, pero no sé cuál es la palabra exacta en español, pero no es conquista, conquista suena como poder. Cuando uno mastering Ahimsa es la antesala del amor. Es decir, solo cuando yo tengo esa no violencia tan dentro de mí, tan aquí, tan en cada parte de mi cuerpo, es que yo puedo empezar a sentir esos estados bonitos de amor. Es más, Krishna también decía, claro, ya cada cultura llega a sus propios límites. Él decía, yo no le digo a mi esposa, I love you. Yo le digo a mi esposa, I love you, bueno, te amo. Yo le digo a mi esposa, I'm not gonna hurt you. No te voy a hacer daño. Pero en el sentido más puro de la palabra, en el sentido de, primero voy a cuidarte, no dañarte emocionalmente, cuidar de ti. And I'm not gonna hurt myself. Tampoco voy a dañarme a mí. Porque sé que solo así es que pueden hacer y podemos experimentar ese amor tan bonito. Entonces, chicos, sé que para Ahimsa hay que decir millones de cosas, pero allí es que me quiero quedar hoy, allí, en ese pensamiento, en saber que Ahimsa no es solamente la superficie, sino es la raíz de ese árbol. Con respecto, ya me estoy pasando, pero rescatando una cosita que dijo Chris, que justamente me hizo conexión con un ejemplo ya cerrando. Justamente estaba viendo una conferencia entre 2 grandes maestros de la India, y uno de ellos dijo, así bastante serio, yo puedo meter mis manos al fuego de que yo jamás voy a cerrar el puño y herir a alguien. Eso es algo que yo sé que esa es mi verdad, que esa es mi religión. El otro maestro le pregunta, vale, pero imagínate que, esperemos que no, pero imagínate que a tu esposa o a tu hija le quieran hacer algo, qué sé yo, cualquier escenario que se quieran imaginar. Si hay violencia contra tu hija o contra tu esposa, tú tampoco harías nada. Y justamente primera persona dijo, no, tampoco lo haría. Y lo bonito fue la respuesta del segundo. Él precisamente dijo, eso también es violencia. Lo que comentaba Cris, violencia por omisión. El yo permitir que ocurra violencia delante de mí y no hacer nada, eso también es violencia. ¿Cuál es la diferencia? El ego. Es decir, ¿desde dónde estoy actuando yo? Si yo, por ejemplo, estoy viendo que pasa algo en la calle donde hay algún tipo de explotación o algo así, vale, puedo intervenir. Si así lo siento en ese momento y si siento que es lo correcto, intervengo. Pero en ese momento intervengo y ya pasó. No lo hago desde el ego, no intervengo, me tomo un selfie con la persona, hago una publicación de mira qué buena soy, Ahimsa, jajaja, y después me voy. Actúo por omisión y actúo sin el ego. Entonces, chicos, esto sí fue simplemente porque me acordé de lo de que Chris mandó al final. Esos son los puntos simplemente lo que quiero despertarles, sobre todo el Ahimsa de aquí. El Ahimsa de realmente tenemos todavía un gran trabajo por delante, porque estamos hablando a nivel de pensamientos, de reacciones, de lo que tenemos aquí. Que todo eso realmente impacta en la realidad. Cris, todo tuyo. Gracias, Mafe. Bueno, también quería apuntar una cosa que creo que se sobreentiende, pero por si acaso lo quiero dejar claro. Si tú quieres ser
un practicante ideal de yoga, deberías de ser un practicante ideal de ahimsa, ¿cierto? Porque es el primer paso y es el más importante. Y tú me dirás, al igual que me das indicaciones sobre qué tengo que hacer en el asana, dónde tengo que poner el dristi, cómo tengo que poner la mano, yo quiero indicaciones de cómo no ser violento. Pero claro, esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el asana, dentro de lo subjetivo que es, porque cada cuerpo es un mundo, se puede dar una objetividad, pero dentro de ahimsa es muy complicado, porque a lo mejor lo que es injusto y violento para ti, para mí es una chorrada, y viceversa, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que las tenemos en común, juzgadas o catalogadas como violencia, pero al final, ¿por qué es? ¿Porque usamos mucho nuestro coco? No, es porque la sociedad nos ha dicho que esto está bien, esto está mal, esto no sé qué, y va en función cultural, que a lo mejor lo que les ocurre a las mujeres en los países de Oriente Medio, pues para ti es horrible y es súper violento, pero para ellos no. Y aquí pasa lo mismo, que a lo mejor aquí, pues comer carne es una cosa que es una opción personal y cada uno verá lo que hace, y para otra persona, igual con un poquito más de conciencia, es pura violencia, que lo es. No el hecho de comer carne en sí, sino el hecho de participar activamente como consumidor de la explotación animal, de la ganadería intensiva más en concreto. No sé si me explico, pero claro, ¿quién soy yo para juzgar si tú te vas a hacer vegetariano, vegano o lo que sea? Eso tiene que salir de ti, no tiene sentido que tú lo hagas por complacerme a mí o porque te lo dice tu profesor o porque está de moda, ¿no? Entonces quiero que se entienda esto, que no solo ahimsa, sino creo que todos los yamas y niyamas son bastante subjetivos, y yo siempre me pregunto, y os pregunto a vosotros como ignorante que soy porque no lo sé, yo me pregunto y os pregunto, ¿creéis que puede haber una objetividad de ahimsa? ¿Creéis que puede haber un consenso en común que es violento y que no? Yo lanzo la pregunta y bueno, y me podéis responder si la reflexionáis ahora o más tarde. ¿Quieres añadir algo, Mafe? Bueno, con respecto, yo te voy a responder, pero no por mí. Te voy a responder y ya así comenzamos porque me da cosita con la gente ahí al tiempo. Pero no por mí, sino por una vez que escuché a un maestro muy bonito de la India que le hicieron esa pregunta. Le hicieron esa pregunta de ¿cómo sé yo que algo es objetivo y subjetivo? Entonces, justamente él lo que comentaba era que en el mundo de la moralidad todo es subjetivo. En el mundo de la moralidad, en el mundo de la tierra, en el mundo de la sociedad en el que vivimos, porque vaya, vivimos aquí, cada país tiene sus reglas, cada país tiene sus conceptos de bien y mal. Sin embargo, él comentaba algo muy bonito, muy propio de la cultura de la India, que él decía que precisamente la ahimsa, o decía, vaya, él hablaba ya de la práctica de yoga como tal en su espiritualidad, ¿sabes? En espiritualidad pura, no estamos hablando de asana. Y él decía que la diferencia es que ahimsa no se mide en términos de moralidad, que eso es el problema de nosotros, que como seres humanos tratamos de extraer esta cosita a la tierra, entonces tratamos de contestar en términos humanos. Pero él decía que ahimsa, eso como no se mide aquí, se mide aquí. ¿Y qué es lo que hay aquí? Aquí está el Dharma universal. La palabra de Dharma en la práctica de yoga es lo que es cuál es mi servicio, cuál es el servicio que tenemos, nuestro deber social, que al final es uno solo, que al final él decía, al final es yoga, al final es unión con Dios, al final es amor, y amor al final es unión con Dios. Entonces, para él, lo que él decía, que para él, a la hora que él dudaba de si algo era objetivo o no, él lo medía en ese parámetro. Esto colabora con el Dharma universal, y en función de eso, él ya tenía la respuesta, y en función de eso, él medía la objetividad. Eso lo dejo allí una vez más, que fue la respuesta que obviamente a mí ya me atrapó el corazón y ya yo la adopto como mía, pero que al final no es mía. Es la respuesta que realmente viene de allí y se las dejo allí también para que mediten también sobre eso. Otra opinión más. Gracias, Mafe. Bueno, como siempre, esto es una práctica personal, individual, entonces creo que debemos de ser cada uno los que implementemos la práctica de ahimsa en nuestros hábitos diarios, empezando desde la práctica de asana, pues continuando por cada acto, pensamiento o acción. Recuerda que también es de pensamiento. Entonces, bueno, con esta semilla de reflexión nos quedamos aquí en silencio
y vamos a comenzar con la práctica de pranayama. Pranayama no significa respiración, significa control de la energía. Nos colocamos en una postura cómoda con la espalda recta, actitud ligeramente solemne, digna, pero no tensa, no orgullosa. Sin ambición y sin aversión. Vaciamos el contenido de lo que tengamos en nuestra cabeza, sea lo que sea, y la traemos como si fuera un caballo salvaje, lo traemos aquí al momento presente. Todo esfuerzo que hagas por traer la mente al momento presente es entrenamiento del músculo espiritual. Y vamos a hacer algo muy sencillo, muy en el hilo de lo que hicimos el otro día. Vamos a inhalar y vamos a exhalar 10 veces. Y lo único que te pido, solo te pido una cosa, me da igual cómo respires, si es con sonido, si es suave, como quieras, que intenta que no sea entrecortado. Y lo que quiero es que, por ejemplo, inhalo, exhalo. 1, inhalo, exhalo. 2, ¿vale? Y así sucesivamente. Cada vez que inhalo y exhalo es una respiración completa y voy contando 1, 2, 3. Y ahora puedes pensar, uy, qué fácil. De fácil, nada. Por eso solo vamos a poner 10 respiraciones, ¿vale? No pierdas la cuenta. Y si la pierdes, no te enfades contigo y la vuelves a traer, ¿vale? Voy a hacer un pequeño experimento con vosotros, solo vamos a contar hasta 3 y luego os dejo que contemos cada uno a nuestro ritmo. Ya veréis que es mucho más difícil de lo que parece. Entonces, mucha concentración. Vamos a hacer 3 guiados. Ojos cerrados. Inhalo. Exhalo. 1. Inhalo. Exhalo. 2. Inhalo. Exhalo. 3. ¿Vale? Ahora empezamos de 0 de nuevo y contamos hasta 10, cada uno a su ritmo. Para adentro, cuenta para adentro, puedes usar tus dedos si quieres. Vamos regresando a nuestra respiración normal. Bien, lo interesante de este ejercicio es repetirlo tantas veces como sea necesario hasta que consigas contar hasta 10 sin que la mente se distraiga en ningún momento. Cada vez que te pierdes, empiezas desde 0, ¿vale?
Por supuesto, este ejercicio es una invitación para que lo hagas tantas veces como quieras durante el día y que te pongas pequeñas metas. Al principio hasta 10. El siguiente día que me toque guiar a mí el pranayama, lo haremos hasta 20. ¿Vale? Pero hasta 10 está muy bien para hacer un test de cómo está tu cabeza. Y vamos ahora a hacer un poquito de Nadi Shodhana Pranayama, un pranayama muy sencillo. Vamos a poner la mano derecha en Vishnu Mudra, que seguro todos conocéis. Bajamos los dedos índice y corazón. Y con el pulgar derecho tapamos la fosa nasal derecha. Los que practicáis conmigo conocéis este pranayama de sobra, ya sabéis que su máximo beneficio está teniendo la postura de Padmasana completa y mirando a la punta de la nariz. Si no puedo hacer el loto, me cruzo las piernas, espalda recta y mirando a la punta de la nariz si puedo y si no a un punto fijo. Tapo derecha, inhalo por la izquierda. Tapo ambas, exhalo derecha. Tapo ambas, inhalo izquierda. Tapo ambas, exhalo derecha. Tapo derecha, inhalo izquierda. Tapo, exhalo derecha. Y última, inhalando por izquierda. Tapo derecha, inhalo izquierda. Tapo, exhalo derecha. Dejo la mano tal y como está y simplemente inhalo por la derecha, cambio el rumbo. Tapo, exhalo izquierda. Tapo, inhalo derecha. Exhalo izquierda. Tapo, inhalo derecha. Tapo, exhalo izquierda. Tapo, inhalo derecha. Tapo, exhalo izquierda. Última, tapo, inhalo derecha. Tapo, exhalo izquierda. Bajo la mano derecha, pongo el dorso en la rodilla y tomo 2 respiraciones profundas aquí. Ojos cerrados. Mandíbula relajada. Párpados blandos. Y nos quedamos aquí respirando durante solo 2 minutos. Meditación sobre tu respiración.
Continúo con los ojos blandos, cerrados, mandíbula relajada, llevo las manos juntas al pecho. Inhalamos profundo y con la exhalación cantamos el sonido universal, el mantra Om. Inclino la cabeza hacia el pecho. Puedo llevar la frente hacia la yema de los dedos índice y corazón en señal de rendición de la mente hacia el corazón. Namaste, muchas gracias, que tengáis muy buen fin de semana. Muchas gracias, Mafe, gracias a todos. Gracias, Cris. Muchas gracias a todos. Nos vamos viendo en la semana o el próximo sábado.